¿Qué tal, clase? Buenos días, y estamos en la semana 5, entrando a la semana 5. Vamos a repasar el calendario de esta semana. Solo les recuerdo que los jueves es el día en que tienen que enviar su primera discusión, y los viernes regularmente la asignatura escrita. Eh, Sin embargo, esta semana vamos a tener la primera composición, el primer ensayo. Por lo tanto, ahorita que hablemos, que llegue a la escritura, al módulo de escritura, les voy a comentar la diferencia entre el ensayo y las asignaturas escritas que entregan semanalmente. Bien, esta semana el Museo Nacional de Historia está en el módulo de Historia, Cultura y Sociedad, es la primera asignatura, se vence el domingo. Y luego en el módulo de Gramática 7 vamos a hablar de la diferencia entre el verbo ser y estar. Para los que hablan español desde pequeños no significa gran diferencia, pero si han vivido en el otro lado y han crecido y tomado clases de inglés toda su vida, entonces es probable que haya algunos problemas con el uso de ser y estar, puesto que ambos se traducen con el verbo to be al inglés, ¿no? Bien, pues ahí hay dos actividades de práctica: carta a Rodrigo, Museo del Estanquillo, y la prueba también del ser y estar. En el módulo de cine y literatura vamos a leer un cuento de Juan Rulfo titulado Es que somos muy pobres, hacer el vocabulario de acción y después de leer las preguntas de comprensión. Y luego el módulo de gramática 8 vamos a hablar de lo que es un adjetivo, el adjetivo calificativo y los otros distintos tipos de adjetivo. Entonces, actividades de práctica es cuál es el adjetivo, de visita en el museo y pruebas de adjetivos. En el vocabulario, perdón, en el módulo de lectura y comprensión vamos a leer un artículo del periódico titulado Sí a la prohibición de los narcocorridos. Entonces es importante que lo lean y luego lo respondan a las preguntas. Bueno, primero hacen el vocabulario en acción y luego responder a las preguntas. Eh, este, este artículo nos va a servir para otras actividades, nos va a servir para la discusión de esta semana, para el jueves, y nos va a servir también para la escritura de esta semana, que es una carta de opinión. Tienen que escribirle una carta al editor del diario eh, que, donde publicaron este artículo. Por supuesto, esta carta me la van a enviar a mí, no necesariamente al editor, es decir, es un ejercicio de una carta de opinión. La información y las instrucciones están precisamente en el módulo de escritura. Ahí van a escribir esta carta de opinión. Primero van a leer las instrucciones, van a saber lo que es una carta de opinión. Hay ejemplos para seguir, hay un modelo de carta de opinión, y ustedes, una vez que ustedes entiendan lo que es una carta de opinión, basándose en el artículo de eh, sí a la prohibición de los narcocorridos, ustedes tienen que escribir una carta dirigida al, al editor y el director, mejor dicho, del diario, diciéndole por qué sí o por qué no están de acuerdo con el artículo que leyeron. Entonces, la diferencia entre estas actividades, esta actividad que es una carta de opinión considerada como un ensayo para la clase, y las asignaturas escritas entregadas a los viernes, es que esta no la van a poder calificar, perdón, corregir. Lo que ustedes me entreguen, yo lo voy a corregir y lo voy a calificar en ese momento. Entonces, escriban lo mejor que puedan, aprendan de los errores que han cometido hasta el momento, no lo repitan, y escriban su mejor carta de opinión y envíenmela por correo electrónico hasta el domingo. Tienen hasta el domingo, puesto que esta no se corrige, así que me lo envían por correo electrónico como documento adjunto, es decir, como attachment. No me lo manden dentro del cuerpo del email, o sea, del correo electrónico, sino que me lo envían como un documento adjunto. Entonces tienen hasta el domingo para terminar esta carta de opinión. Cualquier pregunta, por favor, escríbame un correo electrónico. Gracias.